Y la verdad es que en el contexto actual es que sí es verdad que está aumentando la incidencia. Estos son series de los últimos 10 años, sí está aumentando la incidencia de microorganismos gram negativos con respecto a los gram positivos, pero no es ese el único cambio, sino que analizando esas mismas series y la sensibilidad, no solamente tenemos más gram negativos, sino que tenemos más gram negativos resistentes. Yo creo que un poco la situación actual es que pues, el sobreempleo, probablemente por la necesidad de betalactamasas, de cefalosporinas de tercera generación, resistencia a cefas de tercera, el empleo de carbapenémicos, pues ha generado 3 subpoblaciones que aquí todas las conocéis muy bien y que ahora mismo son la tormenta de los hospitales, que son Pseudomonas acinetobacter resistente a imipenem, Stenotrophomonas maltophilia resistente a imipenem y enterobacterias productoras de carbapenemasa resistentes a imipenem, con mayor o menor fortuna en materia de cuál es el porcentaje de sensibilidad que podríamos tener frente a ellos. Ya veis que varía mucho, varía no solamente en función de los antibióticos, sino también en función de la CMI. En este contexto, pues hoy vamos a intentar ver qué aplicabilidad podría tener la molécula de fosfomicina. Aquí la tenéis, es una molécula muy chiquitita, con un grupo epóxido de centro activo, ahí ya lo veis, el grupo, que es esta zona de sustitución de radicales, ahora lo veréis, es por el que vamos a cambiar por el grupo disódico, el grupo cálcico, el grupo trometamol y por último un grupo propilo. Y estas son las 3 presentaciones que conocéis habitualmente de la fosfomicina. La cálcica por vía oral, la fosfomicina disódica por vía intravenosa y la fosfomicina trometamol, que es la deliberación mantenida, ¿no? Sí es importante el aspecto del peso molecular, porque el peso molecular facilitará, fijaros, comparación con vancomicina o los betalactámicos, esto facilitará mucho entender por qué en los artículos que ha presentado antes el doctor Mensa o el doctor Morosini sí existe una alta difusión tisular de este fármaco. Tanto si es en gram positivos como si es en gram negativos, sí es verdad que en ambos es necesario para el paso para la síntesis del peptidoglicano. Os he traído otro ejemplo con la otra mitad de la necesidad de la misma vía, que es la cicloserina. Ambas sirven impidiendo la formación del dímero de peptidoglicano. Entraré después en aspectos relacionados con los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, porque es verdad que es una discusión muy interesante saber si depende del modelo de infección o del microorganismo, si es un medicamento tiempo dependiente o es un medicamento con área bajo la curva partido CMI, pero esta fundamentalmente os lo he traído para que veáis los 3 tipos de presentación que tienen, con sus distintas semividas, su volumen de distribución bajo, su eliminación renal y la estabilidad molecular, que es muy alta a temperatura ambiente. Esto nos facilitará luego entender algunos aspectos relacionados con la cinética y con la posología. Al ser una molécula pequeña e hidrosoluble, pues ya veis que las difusiones tisulares son altísimas y es verdad que se han presentado aquí, los ha presentado el doctor Mensa ya, aspectos, tratamientos de meningitis en varios modelos, da vida cuenta de la alta difusión tisular que esto tiene. Sí es verdad que tradicionalmente lo conocíamos en modelos de infección urinaria porque la reducción logarítmica era muy grande, era un medicamento muy bactericida, alcanza grandes concentraciones en próstata. Estos son estudios por gramo de tejido prostático, concentraciones de fosfomicina, y también el detalle que ha contado el doctor Mensa, que por debajo de 5 de pH sí es verdad que la acidificación contribuye a la inactivación tanto de este como de la nitrofurantoína o el cotrimoxazol. Es verdad que el pH prostático, pH urinario puede variar de 4,8 a 8,4, por tanto sí existe un rango de pH que pudiera de alguna manera inactivar antimicrobianos. Pero yo creo que los grandes 4 mensajes sobre el manejo sobre la fosfomicina es que es la primera, el primer fármaco de elección en cistitis según las guías actuales de la ITSA. Es verdad que esto existe, está publicado y ahora veremos cómo existen no solamente detalles en la cistitis en general, sino en poblaciones con alto entorno incluso de bacterias resistentes. Es la primera en cistitis en trasplantados. La fosfomicina trometamol, que es la más prescrita en Estados Unidos, 3 gramos los días 1, 3 y 5, son activos en cistitis complicadas, aún con cepas PLE con actividades entre el 78 y el 91%, pero es verdad que la forma de trometamol, cuando el paciente es un gran inmunosuprimido o tiene grandes cateterizaciones, puede bajar el porcentaje de erradicación desde el 78 hasta el 59%. Entonces, es verdad que sí es de utilidad, pero en algunos perfiles de pacientes quizá tendríamos o que aumentar la dosis o utilizar otras formulaciones como la cálcica en otras posologías, ¿no?
Pero fijaros que a pesar de eso, un 40% de las BLES que son resistentes a COTRI, a nitrofurantoína, a quinonas, todavía siguen siendo sensibles a fosfomicina. En un artículo actual de, estos son del Veterans me parece, y este es un Lancet que salió en el año pasado, en la sesión de fosfomicina que tuvimos el año pasado en el Colegio de Médicos, en el que el artículo pues, de primer autor Fálagas, que presentaba estas cifras de las que hablaba antes, que podían variar entre el 94% y el 78%, depende si valorabas la evolución clínica o la erradicación microbiológica. Este es un estudio actual en trasplante, pacientes en trasplante renal, esto es del 12 de octubre, recientemente publicado por el grupo de José María Aguado, en el que efectivamente observan que valoran dos series, de 2002-2007 y 2011-2014, y no hay muchas diferencias, pero sí observan dos grandes, una con respecto a que ha aumentado el índice de pielonefritis, y la segunda es que se siguen manteniendo sensibles la nitrofurantoína y la fosfomicina, y a pesar de haber aumentado el índice de cepas portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido relacionado con la fosfomicina. Tanto es así que está considerado como terapia empírica comunitaria incluso en entornos de alta concentración, de alta prevalencia de cepas portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Esto es una revisión que se ha hecho sobre el manejo del paciente ambulatorio con infección del tracto urinario, y efectivamente está en primera línea junto con la nitrofurantoína. En estudio está todavía cuando miras el clinical trials .gov, en este se presenta el estudio Forest, que la verdad es que todos tenemos muchas ganas de ver los resultados, que en bacteriemia por beta-lactamasas de espectro extendido compara meropenem contra fosfomicina. Este todavía está en curso, lo veremos en una diapositiva posterior. Entonces, luego entramos, pasadas las beta-lactamasas de espectro extendido, yo creo que el gran problema que está viendo los hospitales, que es las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Es verdad que estos tienen un perfil muy de paciente hospitalizado, institucionalizado, multitratado, manipulado bueno, yo creo que con todo esto que he dicho ya es suficiente, ya hay bastantes condiciones, creo que bastantes condiciones peligrosas de riesgo ya tienen los pacientes, y es verdad que si yo tuviera que aproximar cuál es el tratamiento, qué antimicrobianos yo puedo utilizar en los distintos tipos de enterobacterias productoras de carbapenemasas, os he puesto los tres grandes tipos, evidentemente existen más subtipos, pero los tres grandes aislamientos, arriba las KPCs, en medio las BIM y abajo las clase D, las OXAs, más o menos, y con variaciones según los aislados. Estos son más o menos los porcentajes de CMI que nos encontramos frente a los principales medicamentos que empleamos. Pero cuando además de esto aparece que con frecuencia se asocia una beta-lactamasa espectro extendido a estos aislamientos de enterobacterias productoras de carbapenemasas, todavía se limita un poco más el empleo de algunos de los fármacos. En el primero de ellos, en los de la KPC, el tratamiento se suele hacer con combinaciones de tigeciclina a altas dosis, más fosfomicina a altas dosis o colistina o aminoglicosidos, dependiendo del modelo de infección, ¿no? Cuando tengamos la comercialización del Cazabi y la difusión, pues probablemente podremos emplear este producto. En el segundo grupo, en las metaloenzimas, se tratan de forma muy parecida a las de arriba, cuando tienen una BLE, claro, incluida, si no se puede emplear el Actreonam, indudablemente, pero cuando vienen con la beta-lactamasa espectro extendido, pues se hace con tigeciclina y fosfomicina o colistina o aminoglicosio, muy parecido a la de arriba. Es verdad que existe un 30% de cepas sensibles a cipro, lo cual facilita muchísimo el abordaje terapéutico, y en las últimas, en las clases D, se suele emplear meropenem a dosis completa en perfusión extendida, asociado a algunas de estos fármacos que hemos dicho antes, bien tige, bien fosfomicina, colioaminoglicósidos. Sobre la sensibilidad, fijaros, este es un artículo reciente que valora el efecto de los medicamentos antiguos, y digo antiguos, los clásicos, vamos, o de los medicamentos más actuales de síntesis sobre distintos tipos de carbapenem, KPC, NDMI, OXAS, etcétera, y se siguen manteniendo tanto en fosfo como en colistina como en tigeciclina sensibilidades bastante elevadas. Por tanto, sí siguen siendo, en esta jornada que tenemos hoy de combinación, sí siguen siendo una novia muy buena para cualquiera de los novios
en el manejo de la enterobacteria productora de carbapenemasa. Estos son algunos de los estudios que ha presentado la doctora Morosini in vitro con distintos tipos de cepas donde se objetiva sinergia en todos ellos. Es verdad que yo, igual que el doctor Mens ha encontrado antagonismo con rifampicina en una excepcional, pues yo me he encontrado un antagonismo en una Klebsiella con oxa, pero en todos los demás, meropen, enactreonan, colistina, tigeciclina, en cepas BLE con CTXM asociado a cefoxitina, en todos ellos tiene efecto sinérgico. Luego, francamente, para la terapia combinada es muy atractivo, y tanto es así como que en revisiones actuales sobre cómo se manejan las enterobacterias productoras de carbapenemasas, en todas ellas disminuye la mortalidad. Entonces, estos son artículos de revisión, os traeré un par de diapositivas más sobre esto, pero en todos ellos la combinación frente a enterobacterias productoras de carbapenemasa, con independencia del modelo de infección que tengan, sea pulmonar, bacteriemia, etcétera, todos ellos disminuyen la mortalidad. Es verdad que se disminuye más la mortalidad en combinaciones que lleven un carbapenémico con respecto a aquellas que no lo lleven, pero en cualquiera de los casos, en todas ellas, disminuye la mortalidad con respecto a utilizar tratamiento de monoterapia en enterobacterias productoras de carbapenemasas. Y en este sentido, en la revisión actual del Current Opinion, pues se presentan cuál es la aproximación terapéutica en carbapenemasas, y aquí os lo he dividido en CMIs altas, CMI menores, no lo veo desde ahí, menores de 8,16 y CMIs mayores de 8,16 a meropenem, y en todas ellas, en las primeras aparece en todos los modelos de infección, tanto en bacteriemia primaria, neumonía, infección intraabdominal, la fosfomicina como uno de los fármacos que hay que emplear en combinación, y cuando la CMI es mayor de 8,16, fundamentalmente en la bacteriemia primaria y en la infección del tracto urinario aparecen dosis altas, siempre superiores a 14,16 gramos de fosfomicina. Hay experiencias ya publicadas con más de 12 gramos con buena evolución y fosfomicina. Hay experiencias aquí, españolas, estas de La Paz, empleando en algunos pacientes colistina con fosfomicina. Y no me quiero meter mucho en esto porque probablemente esto lo tratará el doctor Maseda en algunos de los no fermentadores, pero sí es verdad que existen combinaciones con algunos de ellos y que los resultados son favorables. Con respecto a la posología y los aspectos farmacodinámicos de interés, pues ¿cómo se prescribe la fosfo? Bueno, pues la fosfo se puede diluir en cualquiera de los disolventes que usamos, salino, dextrosa, Ringer, glucosalino, etcétera, desde concentraciones más pequeñas a más grandes en función del volumen que necesitemos. La dosis habitual suele ser de 12 a 24 gramos al día, y en función de la CMI, ahora hablaremos un poco de cómo los modelos farmacodinámicos han ido en función de la necesidad variando. Se recomienda asociado a otro antimicrobiano frente a microorganismos multiresistentes. Como es estable durante 24 horas a temperatura ambiente, surge la utilidad o surge la duda de si utilizar en infusión continua este fármaco. La semivida de eliminación es de 3 horas y habitualmente estos son los cambios que hay. Con el aclaramiento mayor de 40, sin cambios, entre 20 y 40, 4 gramos cada 12 horas, 8 gramos al día, entre 10 y 20, 4 gramos cada 24 horas, menos de 10 mililitros por minuto, 2 gramos cada 24, y en diálisis añadir de 2 a 4 gramos postdiálisis. Ha salido este mes un artículo sobre la fosfomicina en técnicas de recambio plasmático, bien intermitente o bien continuo. Presentaba 2 pacientes, una de ellas era una paciente obesa que le habían hecho cirugía bariátrica y que venía por osteomielitis, y que después de ponerle su tratamiento, aquí he puesto en rojo la CMI, después de poner el tratamiento es verdad que caía y se le ponían los 2-4 gramos y la paciente alcanzaba éxito terapéutico, y esta era una osteomielitis por gran negativo tibial en una chica joven que había hecho una sepsis grave por un coli multiresistente y que le dan 3 gramos en una técnica de recambio plasmático continuo, y efectivamente la paciente fallece sin concentración de fármaco, tenía otros fármacos, tenía otros medicamentos, pero con concentraciones por debajo de la CMI del microorganismo. El autor plantea 2 aspectos. El primero es que es verdad que todo lo conocido sobre prescripción en técnicas de recambio plasmático continuo es de artículos, por no decir antiguos, clásicos, en los que había otros sistemas de membrana, otros sistemas de flujo y de filtración, y que probablemente habría que actualizar estas cifras. Y la segunda es que la fosfomicina en técnicas de recambio plasmático continuo no debería darse a menos de 16 gramos al día, de 16 en adelante, ¿no? Es verdad que hay muchas maneras de prescribir la fosfomicina intravenosa. Las he traído desde perfusiones continuas, aquí os traigo la CMI, desde perfusiones continuas hasta pulsos, ¿no? Para poder alcanzar siempre en valles concentraciones por encima de la CMI. Y es verdad que hemos tenido que hacer cambios
sobre la optimización posológica, porque cuando la CMI es esa que tenemos ahí, pues probablemente podemos mantener un intervalo y una dosis, pero cuando la CMI es mayor, porque va aumentando, tenemos que andar en el rango de la toxicidad y manteniendo el rango del intervalo, o sea, aumentamos la dosis o acortamos el intervalo. Y esto en realidad lo hemos ido haciendo. Si os acordáis, cuando estudiamos en farmacodinamia, por ejemplo, la vancomicina clásicamente era un tiempo por encima de la CIM, hasta que fueron necesarios en muchos modelos de infección mantener valles plasmáticos entre 15 y 20 miligramos, la neumonía asociada a paciente ventilado, entonces ya no solo importaba el tiempo, sino también importaba la concentración. Y pasamos del clásico tiempo sobre la CIM a hacerlo un poco ajustado, que era el área bajo la curva partido CMI, que ese es el cociente, área bajo la curva partido CMI mayor de 400 para la vancomicina. También nos ha ocurrido lo mismo con la colistina, era una concentración dependiente de siempre, hasta que hemos empezado a tener cepas que tenían CMIs muy altas y hemos tenido que acortar las dosis y no dar 9 millones cada 24 horas, sino 4,5 millones cada 12 horas, porque hay artículos que demuestran que en esos cocientes hay mayor potencial de reducción logarítmica. El artículo de Plachouras, por ejemplo, de colistina es un ejemplo de eso. Y con fosfo teníamos los pulsos, pero es verdad que la necesidad, probablemente motivada por la ventaja que tiene su estabilidad a temperatura ambiente y probablemente por evitar los efectos secundarios derivados de la sobrecarga salina, de los que ahora hablaremos, tiene muchísima utilidad poder utilizar quizá menor cantidad del fármaco, pero sí mantenida en el tiempo en perfusión continua para obtener concentraciones por encima de la CMI. Y yo recuerdo que hace unos 3 meses le escribí yo a Sir William Hope, a Liverpool, que es uno de los padres de los hombres que yo más respeto de farmacodinamia, y le puse esta cuita. Le dije, mire usted, tenemos problemas con las carbapenemasas, querríamos utilizar fosfomicina, tenemos el problema de la sobrecarga salina, y yo quería saber si puedo utilizarla en perfusión continua o tengo que seguir manejándola en pulsos con la sobrecarga que esto supone. Y el doctor Hope a las 2 horas, muy inglés, me respondió perfectamente y me dijo, doctor Candel, no encuentro ninguna diferencia que diga que sea mejor en el Hollow Fiber model, el modelo que utilizan ellos de farmacodinámico, que sea mejor, que tenga más beneficios la perfusión continua con respecto al área bajo la curva partido CMI. Entonces yo en otras 2 horas le respondí en un correcto inglés, doctor Hope, me ha dado usted la respuesta, si no es mejor una que la otra, utilizaré esto, porque cargo menos de sodio y tendré el mismo efecto. Entonces, efectivamente, hay artículos que ya demuestran, en modelos de simulación de Monte Carlo, que en las cepas con CMIs más altas, pseudomonas, tampoco me quiero meter porque va a hablar el doctor Maseda, pero efectivamente los modelos que alcanzan mayores concentraciones son aquellos que tienen más tiempo el antibiótico por encima de la CMI, o bien modelos que tienen 16 gramos en perfusión continua, aquellos que tienen 8 cada 8 a pasar en 6 horas, o sea, cuando todo el tiempo hay antibiótico por encima de la CMI, y si ya es en combinación con un carbapenémico, pues muchísimo mejor que mejor. Me he metido por curiosidad para saber cuántos ensayos clínicos hay ahora mismo sobre fosfomicina en el Clinical Trials, esto lo hice antes de ayer, y efectivamente hay ahora mismo como 28 estudios en activo en fosfomicina por la preocupación que hay no solamente en materia de malaria, comparado con primaquina, artesonato, etcétera, sino que otros bastante interesantes sobre modelos PKPD, sobre fosfomicina inhalada en modelos de fibrosis quística y neumonía asociada a paciente ventilado, y por supuesto otros con sinbacteremia. Hablo de gram negativos, de gram positivos también los hay para osteomielitis y para bacteremia por MRSA. Queda un último aspecto relacionado con la sobrecarga hidrosalina y la posible disfunción diastólica, el volumen de sodio que le metemos, porque fijaros, un gramo de fosfo aporta 0,33 mil equivalentes de sodio. Si estamos hablando de que un paciente tiene 12 a 24 gramos de fosfo, le estaríamos aportando de 4 a 8 gramos de sal en el compartimento extracelular. Entonces, bueno, si hay descritos eventos cardiovasculares en el estudio Prohibit con 2.300, pues imagínate cuando le metamos 4.000, ¿no? Entonces, pues se han descrito, claro, casos. Este es un artículo que lo describe muy bien del 12 de octubre, Paco López Medrano y José María Aguado lo presentan, entonces, en el que han tenido casos de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con fosfo, tanto que han tenido que retirar el fármaco. Y es verdad que estuvimos mirando a ver cómo podíamos intentar
monitorizar de alguna manera esto. Hay varias maneras de monitorizar la sobrecarga salina cuando hay disfunción diastólica. Es verdad que algunas son extraordinariamente complejas, como poner un SWAN, ¿no? O poner un SWAN o hacer un ecodoppler TDI, pero no en todos los pacientes en los que vas a iniciar tratamiento antimicrobiano, pues tomas todas estas medidas invasivas. Entonces estuvimos revisando la posibilidad de utilizar un biomarcador de los de uso en corriente en clínica, como el NT-proBNP, pues se le va, pues ya que se le ve en plasma cuando hay aumento de presión o volumen, o también cuando existe sobreactivación neuroendocrina, y que disminuyen también cuando disminuyes el volumen extracelular tras tratamiento antimicrobiano. Entonces, hicimos una propuesta que todavía no está validada, pero una propuesta en función del NT-proBNP para, bueno, una vez explorado al paciente y viendo que no tenía signos de insuficiencia cardíaca, hicimos os la pongo entera, hicimos tres divisiones, pues en función de menos de 300, de 300 a 1800, más de 1800, evidentemente estos se iban valorando, pues eso, en función de los diuréticos, restricción hídrica o suspensión directamente, no plantearse el fármaco por los efectos secundarios. Esto hoy día todavía está propuesto, solamente está propuesto, pero no está todavía validado, y esto pues es uno de los grandes objetivos que tenemos para poder saber hasta qué margen, desde cuándo, posológicamente, cuándo vamos a poder tratar a estos pacientes con la dosis máxima que no le depare efectos secundarios. Me dejo una última diapositiva. Esto, como consecuencia de este último problema, como consecuencia de las CMIs, pues hay una serie de facultativos que algunos estamos aquí en la sala, que hicimos una propuesta para hacer una base de datos, o no una base de datos, una recogida de pacientes que le hemos llamado RENDAFO, Registro Español Multicéntrico de Pacientes Tratados con Dosis Altas de Fosfomicina, que tiene cuatro apartados. El primero, la situación clínica del paciente; el segundo, el cuadro clínico por el que vienen; el tercero, aspectos relacionados con la microbiología; y el cuarto, relacionados con la evolución, que nos encantaría que, una vez se están ultimando los aspectos relacionados con esta base, que va a tener un dominio propio en internet, que va a ser rendafo.com o www.rendafo.com, y que, bueno, cuando esto esté en activo, me encantaría, no solo por mí, sino por todos, porque esto ayudaría a ahondar en el conocimiento de este antibiótico, que es verdad que es un antibiótico que tiene que reemerger porque necesitamos antimicrobianos, aunque tenemos los nuevos, seguimos necesitando algunos de los clásicos, y yo creo que esta base, que no es nada especial, pero es un registro que nos podría ser útil para todos los pacientes cuando tenemos dudas según qué modelos clínicos. Conocer la experiencia de todos nosotros nos puede ser útil para hacer gestión del conocimiento. Y eso es todo. Muchas gracias.